Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, te doy la bienvenida a Todo Tiene un Porqué en la televisión pública. Hoy nos ocupamos de un tema de biología. Vamos a hablar de pequeñas unidades que están presentes en todos los seres vivos. Hoy vamos a dedicarle el programa a las células. ¿Qué son las células? ¿Cómo están compuestas? ¿Cómo se reproducen? ¿Qué son las células eucariotas? ¿Qué son las células procariotas? ¿Qué propone la teoría celular? ¿Qué es la endosimbiosis seriada? Muchas preguntas que tenemos para responder en el día de hoy, complejas tal vez para mí que no sé mucho de biología, pero por suerte tenemos autoridades que van a contarnos todo lo que tenemos que saber. Y de hecho empezamos ya con la primera conversación que vamos a tener con una verdadera eminencia. Estamos en contacto hoy con Alberto Kornblith. Alberto es biólogo molecular, es licenciado en biología y doctor en química en la Universidad de Buenos Aires. Tiene un postdoctorado en la Universidad de Oxford, Reino Unido. Es profesor titular plenario de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires e investigador superior del CONICET. Dirige el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias del CONICET y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y de varias academias argentinas y latinoamericanas. Alberto, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. Alberto, ¿qué son las células? La célula es la menor porción de la materia viva y es una forma particular en que se organizan los átomos y las moléculas que existen en el universo y que cumple con dos funciones primordiales, que es la capacidad de reproducirse y la capacidad de metabolizar, es decir, de intercambiar materia y energía con el medio que las rodea. Y todos los seres vivos estamos formados por células. Es una forma particular de organización de la materia que hasta donde conocemos solo existe en el planeta Tierra. ¿Y qué quiere decir que sean la mínima unidad de vida, Alberto? Que si vos rompés una célula, no encontrás nada que esté vivo por dentro de ella. La célula es la mínima unidad porque por encima de ella puede haber conjuntos de células, tejidos, órganos, individuos, pero rompiéndola adentro hay partículas, moléculas, organelos que en sí mismos no están vivos. ¿Qué es la teoría celular? ¿Qué propone la teoría celular, Alberto? La teoría celular fue postulada en el siglo XIX por Schleiden y Schwann y lo que propone es que todos los seres vivos estamos compuestos por células y que toda célula proviene de otra célula. Esto sigue siendo cierto, aunque le voy a hacer ciertas acotaciones. Todos los seres vivos estamos compuestos por células, eso es cierto, nadie conoce un ser vivo que no esté hecho de células, pero también los seres vivos están compuestos por sustancias que las células secretan hacia afuera. Por ejemplo, en el hueso hay células, pero la mayor parte del hueso es proteínas y calcio que fueron secretadas por las células. Y la segunda afirmación es que toda célula proviene de otra célula es muy importante porque no existe la generación espontánea de células. Ningún científico ha logrado meter en un tubo de ensayo los componentes de una célula, soplar, mirar fuerte o calentarlo y que se forme una célula. Siempre tiene que provenir de otra. Pero esta afirmación es cierta salvo para la primera. La primera célula que se formó en este planeta probablemente sabemos que fue hace 3.800 millones de años. Claro, y antes de eso no había otra célula. Nos planteabas que, en el siglo XIX se propone la teoría celular, pero la persona que habló de células por primera vez lo hizo antes, ¿no? ¿Quién fue el primero en hablar de células? Sí, fue en el siglo XVII y fue Robert Hooke, H-O-O-K-E. Robert Hooke fue un científico, astrónomo, arquitecto, inventor, físico, fue de todo. Y él, observando bajo los microscopios muy primitivos que había en esa época, un corte muy finito de corcho, vio que estaba formado por agujeritos rodeados de una pared, uno al lado del otro. Y llamó a esos agujeritos células, que viene del latín, es el diminutivo de la palabra
que la cela, que significa celda. Célula es una celdilla. Uh-huh. Ahora bien, lo que él llamó célula resulta que eran células muertas. Okay. Porque lo único que vio él fue el borde y el agujero adentro. Uh-huh. Pero por extensión, de ahí en más, cuando se descubrieron las células vivas, se las siguió llamando con el nombre que él le dio. Tenemos un informe, Alberto, que nos presenta a Robert Hooke. Si te parece, lo vemos y seguimos conversando. ¿Quién fue Robert Hooke? ¿Quién fue Robert Hooke? Robert Hooke fue un científico inglés responsable de numerosos descubrimientos en el campo de la física, la biología y la astronomía, entre otros. Nació en 1635. De joven comenzó a trabajar como ayudante de química de Thomas Willis, un médico inglés que estudió el sistema nervioso central. En 1655 lo empleó Robert Boyle y ambos se dedicaron a construir una bomba capaz de comprimir aire para producir vacío, un artefacto que permitió desarrollar la ley de los gases, según la cual el volumen de ese elemento es inversamente proporcional a su presión. En esa época formuló la ley de elasticidad, que establece que el alargamiento de un cuerpo elástico está directamente vinculado a la fuerza que se le aplica. Mientras hacía una maestría en la Universidad de Oxford, conoció al grupo de científicos que fundaron la Royal Society. En 1662 recibió su título y fue nombrado curador de experimentos de esta célebre institución. Además descubrió la capilaridad mientras trabajaba sobre la salida del agua y otros fluidos por tubos de vidrio delgados, concluyendo que la altura que alcanza el agua se relaciona con el diámetro del mismo. También realizó experimentos sobre la gravedad, la caída de objetos, el peso de los cuerpos y la medición de la presión atmosférica a diferentes alturas. En 1665 publicó Micrografía, documento en el que incluyó sus investigaciones acerca de la estructura cristalina de los copos de nieve. En él se menciona por primera vez la palabra célula, que descubrió observando una lámina de corcho en el microscopio. Había estudiado, sin saberlo, células vegetales muertas de forma poligonal. Tiempo después, los conocimientos que aportó permitieron realizar los postulados de la teoría celular. En 1673, construyó un telescopio reflector gregoriano que había sido diseñado por el matemático y astrónomo escocés James Gregory. Su estudio del cielo lo llevó a descubrir la primera estrella binaria llamada Gamma Arietis y la Gran Mancha Roja, el mayor vórtice anticiclónico del planeta, uno de los fenómenos más fascinantes de la astronomía. También sugirió por primera vez que Júpiter gira sobre su eje, realizó bocetos detallados de Marte y desarrolló la teoría del movimiento planetario, en la que expresó los principios de la atracción universal, según la cual todos los cuerpos se mueven en línea recta, salvo que sean desviados por alguna fuerza, y en ese caso lo harán en forma de círculo, elipse o parábola. Asimismo, intentó comprobar que la Tierra se mueve en una elipse alrededor del Sol. Falleció en 1703 e Isaac Newton ocupó su cargo en la Royal Society. Pese a todos sus aportes, su nombre fue casi olvidado. Sucede que el crédito por su trabajo sobre la gravitación y los planetas fue todo para Newton, debido a que logró probarlas matemáticamente. Su reputación fue restablecida recién en el siglo XX, cuando se lo reconoció como uno de los más importantes científicos de todos los tiempos. Ese fue Robert Hooke. Y Alberto, creo que tenés algo ahí muy preciado que tiene que ver con Robert Hooke, ¿no? Sí, Hooke fue un personaje increíble porque sabía de todo. Y hay un libro que yo compré hace un tiempo, que ahora les muestro la tapa en inglés, que dice The Man Who Knew Too Much, que es la historia de Robert Hooke usando el título de una película de Hitchcock, que es El hombre que sabía demasiado. Y la verdad es que sabía demasiado, su archienemigo científico era Isaac Newton, pero se amigaron en algún momento, hicieron las paces, pero es cierto que Newton tiene mucho más fama. Así es. Volviendo a las células, Alberto, ¿hay características estructurales comunes a todas las células? Hay dos grandes tipos de células, quizás esto me lo hubieras preguntado después, pero están las células procariotas y las células eucariotas. Sí. Las procariotas son las bacterias y las eucariotas son todas las demás. Todas tienen una membrana hecha de grasas y de proteínas que la rodean. Todas tienen material genético que es el que lleva la información que le permite ser células, es decir, reproducirse, metabolizar. Ese material genético en todas las células es ADN, ácido desoxirribonucleico.
Y en todas las células, la mayor parte del trabajo químico lo hacen las proteínas, tanto en las procariotas como en las eucariotas. Esto es universal. Luego, la célula procariota tiene ciertas características distintas en cuanto a organización que la eucariota. A eso vamos luego, pero me hablabas de membrana. ¿Qué función cumple la membrana plasmática y la pared celular? Bien, la membrana plasmática, como dije, está hecha de grasas, que llamamos lípidos, y proteínas. Y además de ser el límite externo de la célula, tiene propiedades de semipermeabilidad, es decir, no deja pasar todo lo de afuera adentro, ni sale todo lo de adentro afuera. Protege el interior, pero permite el intercambio. Y esto es muy importante porque para que haya metabolismo, para que haya generación de moléculas y obtención de energía, es necesario que entren insumos, como entran a un país a través de las aduanas, y que salgan productos que son exportados. Esa función fundamental la cumplen las membranas plasmáticas. La pared celular está por fuera de la membrana de algún tipo de células en particular. Hay pared celular en las bacterias y hay pared celular en las células eucariotas vegetales. Pero nosotros, que somos animales, tenemos membrana plasmática y por fuera no tenemos pared celular. Pero sí hay características funcionales comunes para la membrana y para la pared. No, la pared es mucho más permeable y es rígida. Bien. Mientras que la membrana es semipermeable y es flexible. Entonces la pared forma más bien como una caja en la cual se alberga la célula blanda, adoptando la forma que la pared delimita como si fuera una caja. ¿Y cómo se nutren las células, Alberto? Las células, hay dos tipos también, las que son capaces de fabricar sus propios alimentos, sus propias sustancias orgánicas, usando como fuente de energía la luz, en particular en la naturaleza es la luz solar, pero podría ser la luz de una lámpara, y aquellas que no tienen esa propiedad. Las primeras se llaman autótrofas, que quiere decir que fabrican sus propios alimentos. Y las segundas, las que no lo pueden fabricar, se llaman heterótrofas, es decir, que tienen que obtener el alimento ya fabricado desde afuera. Obviamente nosotros, por ejemplo, los animales, y en particular los mamíferos, los humanos, somos heterótrofos. Claro. Por lo tanto, nuestras células necesitan alimento que nosotros, como organismos pluricelulares, comemos o bebemos y tomamos esas sustancias orgánicas ya fabricadas, o bien de plantas, que son autótrofas, o bien de productos animales que comieron plantas. Porque siempre en la Tierra la fuente de energía va a ser la luz. Siempre en la etapa superior de la pirámide trófica alimentaria van a estar las plantas que son capaces de hacer fotosíntesis y fabricar sus propios alimentos. ¿Y cómo responden las células a diferentes estímulos? Bueno, hay una propiedad que se adiciona, que se llama sensibilidad. Yo no creo que sea una propiedad intrínseca, porque hay células que son poco sensibles y otras que sí, pero bueno, las células pueden cambiar su metabolismo frente a la llegada de estímulos externos, como puede ser una hormona o un neurotransmisor, que son las moléculas que secretan las neuronas, o el calor o la temperatura, o por ejemplo la radiación ultravioleta, que es el tema específico que estudia el científico que vas a entrevistar en la segunda parte del programa. Y entonces, frente a esos estímulos externos, muchas veces cambia el programa de expresión genética. Es decir, la información genética está en el ADN, pero esa información no se expresa igual en todo momento y en todo lugar. Y las señales externas que mencioné antes condicionan qué parte del ADN se va a expresar, o sea, va a fabricar la proteína correspondiente, y qué parte no. Bien, no hablamos todavía del tamaño de las células, ¿no? Digo, ¿qué tamaño tienen? ¿Todas tienen el mismo tamaño? No. Hay variedad de tamaños. Todas son microscópicas, hay que mirarlas con un microscopio. Rara vez se puede ver una célula. Hay algunas células muy grandes que se las puede ver a simple vista, muy chiquititas. Pero, por ejemplo, una bacteria, que es una célula procariota, tiene un tamaño aproximadamente de 1 a 2 micrones. Y un micrón es la millonésima parte del metro.
Okay. Una célula eucariota tiene un tamaño de varios cientos de micrones, pero todavía están por debajo del límite de resolución del ojo desnudo y hay que mirarlas con un microscopio o una lupa muy potente. Por eso nuestro próximo informe, Alberto, y te invito a que lo veamos juntos, se llama Las células bajo el microscopio. Enseguida seguimos conversando con Alberto Comblit. Mirá nuestro informe. Usualmente, el tamaño de las células es tan pequeño que no se las ve a simple vista. De hecho, recién se las pudo observar en el siglo XVII, cuando se inventó el microscopio. En 1665, el científico inglés Robert Hooke examinó un trozo de corcho y notó que estaba compuesto por un conjunto de cámaras diminutas que denominó células. Tiempo después, Hooke y su contemporáneo holandés Anthony van Leeuwenhoek pudieron observar celdillas vivas, revelando que existe un mundo oculto de organismos diminutos y móviles. En los 200 años siguientes, el microscopio óptico fue un instrumento prácticamente exótico e inaccesible. Recién en el siglo XIX comenzó a ser ampliamente utilizado para la investigación científica, lo que condujo a la aparición de la biología celular como una disciplina independiente. Se trató de un proceso gradual que fue posible gracias al aporte de muchos hombres y mujeres, aunque generalmente se considera que su nacimiento oficial está marcado por las publicaciones del botánico alemán Matthias Schleiden de 1838 y del zoólogo prusiano Theodor Schwann de 1839. Se trata de textos en los que, por separado, ambos documentaron los resultados de una investigación sistemática realizada con microscopio en la que estudiaron los tejidos de plantas y animales y mostraron que las células son los componentes básicos de todos los tejidos vivos. Con el tiempo se hicieron mejoras en los microscopios ópticos, y si bien todavía tienen limitaciones técnicas, siguen siendo piezas vitales dentro de los equipos de los laboratorios de biología. Con estos artefactos se pueden estudiar células, orgánulos e incluso moléculas, aunque es difícil observar la estructura interna de una celdilla, no solo porque sus componentes son diminutos, sino también porque son transparentes y en su mayor parte incoloros. Una técnica para solucionar esta limitación consiste en el uso de colorantes que tiñen los componentes celulares en forma diferencial. Otro método es aprovechar que las partes que las conforman tienen índices de refracción ligeramente distintos, como el cristal del agua, lo que determina que los rayos lumínicos se desvíen al pasar de un medio a otro. De esta manera, gracias a técnicas ópticas especializadas, se pueden percibir pequeñas diferencias del índice de refracción. Pero no existe la capacidad de distinguir las estructuras que miden menos de 0,2 micrones, ya que los puntos separados por una distancia menor a esta no son discernibles y aparecen como una mancha única. En la década del 30 se inventaron los microscopios electrónicos, que superan este límite usando como fuentes de luz haces de electrones. Esta tecnología amplía mucho la capacidad para visualizar los detalles sutiles de las células e incluso permite observar individualmente algunas moléculas de mayor tamaño. De este modo, el conocimiento de las estructuras básicas de la vida está absolutamente unido al desarrollo de la tecnología para estudiarlas. ¿Y qué formas presentan las células, Alberto, ahora vistas en el microscopio? ¿Todas tienen la misma forma? ¿Hay formas diversas? No, hay formas muy variadas, sobre todo en las células vegetales. Hay formas estrelladas, formas alargadas, formas más redondas, más llamamos isodiamétricas, que tienen el mismo diámetro. Y en las células animales también. ¿Por qué? Porque la forma diferente, las diferentes formas que tienen, es una especie de evidencia de un fenómeno llamado diferenciación celular, que es que en un organismo pluricelular hay división del trabajo. Y entonces los tejidos tienen células diferenciadas de distinta manera que cumplen distintas funciones. Por ejemplo, una célula muscular se contrae, claro, en tanto que una célula del cerebro, una neurona, transmite impulsos eléctricos. Y una célula del corazón también se contrae, pero se contrae automáticamente, no tenemos que pensar para que se contraiga, mientras que una célula del músculo bíceps, uno pensando la contrae. Imagínate si tuviéramos que pensar cada vez que el corazón se contrae, si nos olvidamos, nos morimos. Tendríamos que pensar muchísimo. Claro, hay que pensar todo, latí. Alberto, me hablabas antes del ADN, del material genético. ¿Qué es exactamente el material genético y en qué lugar de la célula es que está? El ADN es una molécula, es una sustancia química
formada por la unión de moléculas más pequeñas, de ladrillitos más pequeños que se llaman nucleótidos. Y los nucleótidos tienen, y esto es conocido, hay 4 tipos de nucleótidos que tienen 4 sustancias llamadas bases A, T, C y G. Depende del orden en que se encuentran en la secuencia de esas bases A, T, C y G, puede ser A, T, C, C, G, C, G, C, G, T, A, en fin, los órdenes son muy grandes. Esa porción del ADN se llama gen, y ese gen, según la secuencia que tenga, da la orden para fabricar generalmente una dada proteína, que es la que cumple la función, porque como dije antes, las proteínas son los laburantes de la célula. ¿Y cómo se La diferencia que hay entre los procariotas y los eucariotas es que en los procariotas el ADN está suelto en el protoplasma de la célula, no está encerrado en un núcleo que tiene a su vez una membrana que lo rodee. Bien. Mientras que en las células eucariotas el ADN está rodeado por una membrana que lo rodea en una estructura llamada núcleo de la célula. ¿Y cómo se multiplican las células, Alberto? Las células procariotas se multiplican porque el ADN tiene la capacidad, ayudado por enzimas, que son proteínas con actividad catalítica, tiene la capacidad de autoduplicarse. Una dada molécula de ADN se abre en 2 y cada hebra sirve de molde para fabricar otra con la secuencia parecida. Por lo tanto, se duplica en 2 el ADN y luego se reparte equitativamente entre las 2 células hijas que se dividieron por fisión. Bien. Fisión binaria se llama. Fisión binaria. Tengo un informe, después me contás lo que vas a contarme. Tengo un informe que nos cuenta qué es la fisión binaria. Estábamos escuchándote y lo hicimos. Alberto, ahí va. ¿Qué es la fisión binaria? Se llama fisión binaria o bipartición a un modo de reproducción asexual en arqueas y bacterias. Este consiste en la duplicación del ADN seguida de la división del citoplasma, proceso que se conoce como citocinesis, que termina dando lugar a 2 células hijas. Debido a que la mayor parte de las bacterias se reproducen por bipartición, estas tienen una tasa de crecimiento exponencial, como ocurre por ejemplo con la Escherichia coli, que en condiciones óptimas es capaz de dividirse una vez cada 20 minutos. Por otra parte, el ADN de las bacterias tiene elevadas tasas de mutación. Por este motivo, la rápida reproducción de estos microorganismos brinda muchas oportunidades para que se produzcan nuevas cepas capaces de desarrollar, por ejemplo, resistencia a antibióticos. Además, esta condición les permite difundirse en una gran variedad de ambientes. El proceso de fisión binaria comienza con la replicación del ADN, que se abre formando una burbuja capaz de separar la doble cadena en un nuevo exponente que va a anclarse a la membrana plasmática en los polos de la célula. Los cromosomas determinan la posición del plano de división, lo que asegura que ésta ocurre en el ecuador de la celdilla. Luego, la fisión binaria depende de una proteína que forma filamentos que tienen la función de crear un anillo en el paralelo de mayor radio de la misma y de reclutar a las demás proteínas que van a dar lugar a la división. Estas dirigen el crecimiento de la pared celular y de la membrana plasmática hacia el interior, formando el septo, como se llama la barrera que separa las 2 cavidades. Este divide al citoplasma de la célula en 2 por medio de la citocinesis. Otras proteínas que componen el anillo del septo se encargan de coordinar la separación de los cromosomas en la división celular. Finalmente, se obtienen 2 células allí donde antes había solo una, provocando que ambas den comienzo a un nuevo ciclo. Ahí te presentábamos a la fisión binaria. Tengo 2 preguntas más para hacerte, Alberto. Muchas gracias por todo este rato que nos diste. ¿Qué seres vivos son procariontes? Son básicamente 2 grandes grupos, las bacterias y las arqueas o arqueones. Las bacterias son los primeros seres vivos que se originaron en este planeta y desde hace 3.800 millones de años que lo pueblan. Y podrían haber sido los únicos si no hubieran surgido el segundo grupo de seres vivos, que son los eucariotas, que son aquellos que tienen un núcleo verdadero donde el ADN está rodeado de una membrana y que constituyen mayormente todas las plantas, todos los animales, los hongos y todos los eucariotas unicelulares, como qué sé yo, los paramecios. Uh-huh. Ahora, en el informe de fisión binaria, permitime decir una pequeña cosa. Sí. Terminaron hablando del otro proceso de división, que es la división de las células eucariotas,
que se produce por mitosis. No sé si lo van a dar en otro informe. Pero sí, lo vamos a ver en el próximo bloque. En el próximo bloque vamos a estar conversando sobre eso. La función es exclusiva de bacterias y arqueas o arqueones, pero no de células eucariotas. Las células eucariotas se dividen mayormente por mitosis. Y a eso iremos en el próximo bloque. ¿Y qué diferencia entre bacterias y arqueas? Los dos son procariotas, como dije, porque no tienen un núcleo rodeado de una membrana. Las dos tienen ADN como material genético, pero las arqueas son, al igual que las bacterias, unicelulares. Sin embargo, sus mecanismos de funcionamiento, de metabolismo y de genética son bastante parecidos a los de los eucariotas. Bien. Por lo tanto, se piensa que evolutivamente los eucariotas se originaron a partir de arqueas o arqueones. Notablemente, y con esto no me extiendo más, las arqueas o arqueones son procariotas unicelulares que viven en ambientes extremos. Viven, por ejemplo, en geysers, o en aguas termales muy calientes, o viven en salinas, en lugares donde la concentración de sal, de cloruro de sodio es altísima. O viven en lugares donde la concentración de metano es altísima. O sea, son lo que llamamos extremófilos. Te gustan los extremos. Bien, esa palabra la aprendí. Alberto, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Fue un lujo para nosotros. Te lo agradecemos mucho y esperamos volver a contactarte en otra oportunidad. Cuando quieran, porque yo me sentí muy cómodo, así que ahora podemos, cuando quieran, si hay otro tema, dale. Claro que sí. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y vamos a hablar, sí, por supuesto, de las eucariotas y de cómo se reproducen y mucho más después de comerciales. Acordate que podés mandarnos tu mail a porqué@mandarinatv.com. En Facebook nos encontrás como Todo Tiene un Porqué. En Instagram y Twitter @porqué_TV. Ya volvemos. Seguimos hablando de las células hoy en la televisión pública. Continuamos en Todo Tiene un Porqué. Hoy estamos hablando de biología, estamos hablando de las células y Alberto Corbett nos contaba que hay dos tipos, ¿no? Las procariotas y las eucariotas. De las procariotas ya hablamos, ahora vamos a las eucariotas, a la mitosis, a la meiosis, a la diferenciación celular y para eso convocamos a un nuevo invitado. Hoy nos visita Manuel Muñoz. Manuel es doctor en ciencias biológicas. Es jefe de grupo del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador adjunto del CONICET y visitante del Instituto de Oncología Molecular IFOM, Italia. ¿Cómo estás, Manuel? Gracias por venir. Muy bien, gracias por la invitación. Contanos, ¿qué son las células eucariotas? Bueno, un poco lo dijo Alberto hace un ratito. Las células eucariotas son un tipo de células, las que nos componen a nosotros, que tienen el ADN, que es el material genético, aquella molécula que tiene la información para generar distintas funciones, contenido dentro de lo que se conoce como una organela, no suelto en el protoplasma como pasa en las células procariotas, sino que está dentro del núcleo y eso, bueno, genera que las células eucariotas no sean ni mejores ni peores que las procariotas, sino distintas. Perfecto. Nos estás contando ya cuál es la diferencia, ¿no?, entre eucariota y procariota. Es esto que estás diciendo, ¿no? Sí, de hecho el nombre de eucariota viene de que tiene un núcleo dentro de la celdilla, como decían antes, de la célula. ¿Te parece que veamos un informe para ver cuál es la estructura de las células eucariotas y seguimos conversando, Manuel? Por supuesto, vamos. Te las presentamos entonces. Estas son las estructuras de la célula eucariota. En 1831, el botánico escocés Robert Brown estudió las hojas de orquídeas y descubrió que todas sus células presentaban una mancha oscura en su interior. Llamó eucariota a este fenómeno, un término derivado de las palabras griegas eu, que quiere decir verdadero, y carión, que alude al centro de una nuez, es decir, su núcleo.
A mediados del siglo XIX, los químicos comenzaron a utilizar tintes sintéticos que rápidamente fueron aplicados en las preparaciones destinadas a ser observadas en el microscopio. Con la técnica se logró ver que las diferentes partes de las células se teñían con pigmentos específicos, y esto permitió descubrir muchos de sus componentes que hasta entonces habían permanecido ocultos, ya que son transparentes a la luz. En 1878, el biólogo alemán Walter Fleming descubrió que se podían colorear unas estructuras que están presentes en el interior del núcleo, por lo que llamó cromatina a la materia que las forma. Debido a que las células de la preparación morían cuando se les aplicaba tinte y que en cada una de estas muestras ellas están en diferentes etapas de crecimiento y división, Fleming logró estudiarlas. Su trabajo le permitió comprender cómo evoluciona la vida de la célula. Así, descubrió que cuando comienza su proceso de división, la cromatina forma una especie de hilos que se denominan cromosomas, es decir, cuerpos coloreados. En 1887, el biólogo belga Edward van Beneyden se dedicó a contar el número de cromosomas presentes en las células de diferentes organismos y llegó a la conclusión de que esa cantidad es una característica de la especie. Así, todas las células humanas tienen 46 cromosomas. Además, descubrió que los espermatozoides y los óvulos poseen la mitad que las células normales, lo que lo llevó a deducir que cuando se unen, conservan en la descendencia todos sus cromosomas, por lo que, de esta manera, recuperan el número de la especie. Tanto Fleming como van Beneyden comprendieron que estos elementos presentes en el huevo son los que determinan las características del animal, aunque no pudieron explicar cuál es el mecanismo que lo permite. En esa época se empezó a llamar citoplasma al conjunto de protoplasma y orgánulos que están comprendidos entre el núcleo y la pared o membrana celular. Además, distintos científicos comenzaron a estudiar cada uno de estos componentes. En 1898, el biólogo alemán Carl Benda descubrió las mitocondrias, lo que en griego quiere decir hilos de cartílago. Hoy sabemos que son los orgánulos que se encargan de la obtención de energía a partir de azúcar y oxígeno, lo que permitió saber cada vez más detalles acerca de cómo funciona una de las estructuras básicas de la vida. En unos minutos volvemos sobre las mitocondrias, Manuel, pero contame primero qué es el citoesqueleto. Bueno, dentro de esta membrana que separa el exterior de la célula del interior de la célula, básicamente es intuitivo pensar que lo que está dentro de la célula y lo que está afuera no es exactamente igual. Ya lo estuvimos conversando, o se estuvo diciendo acá. Dentro de lo que está adentro, valga la redundancia, de la célula, hay estructuras que le permiten a la célula tener un cierto tipo de comunicación entre los distintos lugares que hay en la célula. Tenemos que pensar que las células eucariotas son células complejas que desarrollaron distintas organelas, las que mencionaban en el informe, y cómo algo que se produjo o que se requiere en un lugar de la célula puede ir o venir hacia otro lugar. ¿Es simplemente por difusión al azar? Bueno, eso podría ser, pero requeriría mucho tiempo. Entonces, lo que terminó evolucionando con los años son estructuras que se conocen como citoesqueleto, que nos tienen que dar la sensación de que lo que hay adentro de la célula, dentro de esta membrana, no es simplemente agua y sales y cosas así dispersas, sino que hay una organización. Y este citoesqueleto permite, de alguna manera, conectar estos distintos lugares como si fuesen unas calles o unas avenidas, de manera tal que ciertas moléculas puedan viajar por procesos que son bastante complejos, pero en definitiva el concepto es que hay ciertas moléculas que pueden viajar de un lugar a otro mucho más rápido de lo que lo harían por simple difusión. Y eso está dado por el citoesqueleto, cuyos principales componentes son proteínas muy conocidas como la actina o la miosina. Bien, o sea que actina o la tubulina, perdón. La función es la comunicación dentro de la célula, digamos. Y dar un sostén mecánico también, aunque principalmente en las células que lo poseen, el sostén mecánico está dado por la pared, que está por fuera de la membrana, pero sí, da una cierta rigidez y una comunicación entre las partes, entre las organelas, entre los lugares de la célula. Y vuelvo a las mitocondrias. Contanos una vez más qué son. Las mitocondrias son una de las organelas que tiene la célula. Tienen la particularidad de que en las células como las nuestras es el único otro lugar donde hay ADN, el que comentaba Alberto en la placa anterior, es el único otro lugar de la célula donde hay ADN, de células como las nuestras, de células animales. En células de plantas hay otro lugar más que son los cloroplastos. Las mitocondrias se encargan de obtener
la mayor cantidad de energía que la célula necesita a partir de nutrientes que en organismos heterótrofos son adquiridos, importados, como decíamos. Y las mitocondrias son el lugar donde muchos de estos procesos metabólicos se llevan a cabo, y además tiene ADN que no es exclusivo en el núcleo. No es exclusivo del núcleo. El ADN que está contenido dentro de las mitocondrias cumple funciones exclusivamente relacionadas con el metabolismo. Bien. Lo cual, si te lo pones a pensar, tiene un poco sentido. Nosotros lo tendemos a hacer naturalmente. Las cosas que están en la cocina están todas, digamos, relacionadas entre sí. Los anteojos yo los tengo cerca de donde los necesito, porque si no los tuviese cerca estaría un montón de tiempo buscándolos y gastando un montón de energía. Entonces, tiene sentido que los procesos bioquímicos o moleculares similares, o cuyo producto de una reacción hacia el sustrato de la reacción siguiente estén en un mismo lugar. Bien. La mitocondria se encarga de la obtención masiva de energía, aunque no es exclusiva para esta función, ni la obtención de energía es exclusiva de la mitocondria, pero es el proceso por el cual más se la conoce. La mitocondria metabólicamente activa es la que le genera la energía a la célula. ¿Hay distintos tipos de células eucariotas? Sí, increíble variedad. Ah, sí. Increíble variedad de células eucariotas. Pensá que la definición de célula eucariota es que tenga un núcleo. O sea que el ADN nuclear, lo remarco porque acabo de decir que en la mitocondria también hay ADN, el ADN nuclear está contenido dentro de una doble membrana. Bien, esa es la condición para que se llamen células eucariotas. ¿Qué tipo de células eucariotas tenemos? Las nuestras, que es el reino de los animales. Las vegetales, que es el reino de los vegetales. Los hongos, que es el reino fungi. Todas estas tres reinos tienen características muy parecidas. También tienen cosas que las distinguen. Y hay otro reino más que no es tan claro su origen como en estos tres: animales, hongos y plantas, que son los protistas. Bien. Que también son eucariotas, también tienen un núcleo y también tienen citoesqueleto y un montón de cosas, pero ciertas cosas las diferencian tanto que la gente que intenta organizar un poco el conocimiento dice: estos son parecidos a estos, los llamamos así, estos así, estos así, estos así. Y si pudieras distinguirme las células de cada reino, la célula animal, la célula vegetal, la célula de los hongos, ¿qué diferencias tienen brevemente, Manuel? Bueno, fácil. Las células vegetales se caracterizan por ser autótrofas, por realizar la fotosíntesis y por tener una pared que les da resistencia. Nosotros no tenemos ni esa pared, nuestras células del reino animal, vamos a aclarar, no tenemos ni pared, ni somos autótrofos, somos heterótrofos. Los hongos son normalmente, y una cosa más, las células animales y las células vegetales normalmente se organizan en organismos multicelulares. Bien. Mientras que los hongos pueden organizarse en organismos multicelulares, pero no es lo más común. Pueden ser autótrofos o heterótrofos y tienen pared, pero no tienen una pared parecida a la de las plantas, sino que tienen una pared propia con otra sustancia principal que es la quinina, que no es la celulosa de las paredes de las plantas. ¿Y qué diferencia hay entre las células de los hongos y la de los protistas? Bueno, lo que pasa es que los protistas es un gran juntadero de células eucariotas que no pudieron ser clasificadas dentro de estos otros tres grandes reinos: los hongos, los animales y los vegetales. O sea que en realidad la pregunta es un poco como que depende de contra qué tipo de protista comparamos, cuál va a ser la diferencia. ¿Y cómo es la división celular de las células eucariotas? Nos contaba antes Alberto y vimos un informe sobre cómo se dividen las procariotas, ¿no? Las eucariotas, ¿cómo es? Bueno, la primera distinción que hay que hacer para entender cómo se dividen las células eucariotas es si estamos hablando de la división de una célula sexual o de una célula somática. La célula somática es la célula del cuerpo. Esta. Las células somáticas, las células del cuerpo, la gran mayoría de las células se dividen por el proceso que se comentó antes, que se llama mitosis. Bien. Básicamente el concepto que hay que tener en claro de la mitosis es muy sencillo. Una célula duplica todo lo que tiene
y luego se divide. Dividiendo todo más o menos a la mitad entre las dos células hijas, que son prácticamente casi idénticas, muy parecidas. Bien. En la mitosis. O sea que la lógica es, si una célula, el medio externo le está proveyendo los nutrientes y las señales necesarias, esta célula eucariota lo que hace es duplicar todo su material y dividirlo más o menos a la mitad, ¿sí? Entonces volvemos a donde teníamos una célula, ahora tenemos dos. Bien. Eso pasa en las células somáticas. ¿Qué pasa en las células sexuales? Sí. Los eucariotas, casi todos los eucariotas, son lo que se conoce como diplontes. Eso significa que tienen la información dos veces. Di2, ¿no? Tienen la información repetida. La mitad de la información viene de mamá, literalmente, y la otra mitad viene de papá, y se mezclaron. Pero entonces, si nosotros normalmente las células eucariotas son diplontes, eso significa que tienen dos veces la información. Una vez vino el set completo de mamá, la otra vez vino el set completo de papá. Pero cuando hay una célula sexual, esa célula sexual, y fue dicho acá hace un rato, tiene que tener la mitad de la información para que cuando se junte con la célula sexual del sexo opuesto, regeneren estas dos veces de información. Esa es la meiosis. Bien. La meiosis lo que hace es un proceso que tiene muchísimas semejanzas con la mitosis, pero que en lugar de duplicar y dividir y de generar dos células iguales a lo que era la madre, donde hay una, ahora hay dos, pero estas dos son muy parecidas entre sí, muy parecidas a la madre, la meiosis, donde hay una célula, genera, por el proceso de meiosis, células. Una genera 4 en lugar de una genera 2, y estas 4 tienen la mitad de la información. Claro. Entonces, esta célula sexual, cuando se junte con la célula sexual del sexo opuesto, van a volver a generar, con la variabilidad que hay en el caso, porque a partir de una célula sexual se generan 4 células con la mitad de la información, pero estas 4 células no son iguales entre sí, no tienen la misma información. Claro. Tienen distintas mitades. Tienen distintas mitades. Bien. ¿Sí? Entonces ahí se genera toda la variabilidad en la vida. Claro, entre todos nosotros. Sí. Voy a hacer una pequeña pausa, Manuel. Después voy a tener una comunicación sobre diferenciación celular. ¿Te quedás con nosotros unos minutos? Sí. Gracias. Estamos hablando sobre células hoy en Todo Tiene un Porqué. Ya venimos. Continuamos con Todo Tiene un Porqué. Estamos hablando de las células y la pregunta ahora es, ¿evolucionaron las células desde aquella primera hace miles de millones de años hasta la actualidad? Hay una teoría una de las más difundidas, que da cuenta de su evolución, y es la teoría endosimbiótica. Te la presentamos. Lynn Margulis fue una bióloga norteamericana que a lo largo de diferentes artículos y libros publicados entre 1967 y 1981 propuso lo que se conoce como endosimbiosis seriada o endosimbiótica. Esta teoría explica la aparición de las células eucariotas, es decir, aquellas que poseen núcleo. Da cuenta del origen de los orgánulos citoplasmáticos, particularmente las mitocondrias y los plastidios. En este planteo, ciertas procariotas, es decir, células sin núcleo, fueron engullidas por otras y como consecuencia de esto, se originó un organismo más complejo que llegó a tener las características reconocibles como eucariotas. Hoy, la ciencia acepta 3 de los 4 pasos que propuso Margulis. Así, los cloroplastos provienen de una bacteria fotosintética que fue tomada por una célula eucariota ancestral. Por este motivo, muchos mecanismos que ocurren en cloroplastos son similares a los que ocurren en bacterias. Es el caso, por ejemplo, de la replicación de su ADN, su proceso de división y mecanismos de síntesis y degradación de proteínas. Existen algunas evidencias para sostener que las mitocondrias y los plastos surgieron a través del proceso de endosimbiosis. Estas son que el tamaño de las mitocondrias es similar al de algunas bacterias. Además, están rodeados por una doble membrana, lo que concuerda con la idea de la fagocitosis. Otra prueba para sostener esta teoría es que las mitocondrias y los cloroplastos se dividen por fisión binaria, al igual que las células procariotas, mientras que las eucariotas lo hacen por mitosis. Asimismo, en mitocondrias y cloroplastos, los centros de obtención de energía se sitúan en las membranas, como ocurre en el caso de las bacterias.
Además, en ambos encontramos ribosomas que son característicos de procariotas, mientras que en el resto de la célula eucariota los ribosomas son de otro tipo. Finalmente, el análisis del ácido ribonucleico ribosómico de uno de sus componentes revela escasas diferencias evolutivas con algunas procariotas. Estas evidencias explicarían el paso de procariotas a eucariotas, detrás del cual está presente uno de los fenómenos más importantes en términos de evolución. Tenemos una consulta más por hacer y es ¿en qué consiste eso que se llama diferenciación celular? Para eso estamos en contacto con Paula Vicio. Paula es doctora en Ciencias Biológicas, es investigadora independiente del CONICET, profesora asociada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y trabaja en neuroendocrinología de peces, abarcando las distintas etapas de su desarrollo. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos, Paula. No, gracias a ustedes por invitarnos. Por favor, contanos a qué se llama diferenciación celular. Bueno, podemos definir a la diferenciación celular por el proceso por el cual las células se especializan. ¿Qué quieren decir? Recién estuvieron hablando que hay distintos tipos celulares, ¿sí? Todas estas células se especializan en alguna función y tienen características particulares. Por ejemplo, las células, las neuronas, son células que están especializadas en la transmisión de impulsos nerviosos, las células musculares, que están especializadas en la contracción y en la relajación, las células de nuestra piel, que son digamos, la barrera entre nosotros y el medio. Pero lo que tienen en común es que todas derivan de una única célula, ¿sí? Y que esa célula, que se llama cigota o cigoto, se forma a partir de la unión en la fecundación de dos células súper especializadas como son el espermatozoide y el ovocito. O sea, esa primer célula da origen a todas las otras células, ¿sí? Sí. ¿Y en qué consiste ese proceso de diferenciación celular? Bueno, en realidad son cambios que van sufriendo la célula, que de alguna manera la van comprometiendo hacia ese estado especializado, ¿sí? Volvamos otra vez a esta célula inicial, ¿sí? Esta primer célula que dijimos que da origen a todas. Esta célula se empieza a dividir por el proceso que recién hablaron con Manuel, que es la mitosis, ¿no? Uh-huh. Entonces se empieza a dividir en dos células que en principio podemos decir que tienen la misma información genética. Y a su vez esas células se vuelven a dividir y se vuelven a dividir, ¿sí? Pero cuando estas células se dividen, no necesariamente el citoplasma, que es lo que está por fuera del núcleo, cuando se dividen exactamente igual. Puede haber ciertos componentes, por ejemplo ARN o ARN mensajeros o proteínas que queden distribuidos desigualmente, ¿sí? Uh-huh. A su vez, las células, mientras se van dividiendo, van cambiando la posición relativa con respecto al embrión. Y hay una cosa súper importante, que es que las células están comunicadas entre sí. ¿Qué quiere decir? Que las células se mandan información unas con otras. Entonces, nosotros vamos a tener células que están en el interior de ese embrión, que van a estar rodeadas de otras células más externas que van a estar en contacto, por ejemplo, con el exterior. Uh-huh. Es decir, que nosotros decimos, los vecinos son diferentes. Y si esos vecinos están mandando información, y si aparte la célula en su citoplasma también tiene ciertas moléculas, cuando digo información son moléculas que se están enviando. Si la célula de alguna manera entiende ese mensaje y lo traduce, ¿sí? Lo que va a suceder es que cuando entiende ese mensaje, dependiendo de los mensajes que le estén llegando, va a hacer que se expresen algunos genes en una y en otras se expresen otros. Y depende de dónde esté la célula, los mensajes que les lleguen, vamos a tener células que van a estar, prendiendo algunos genes y apagando otros. Y eso es lo que lleva a la diversidad. Claro. ¿Y cómo podemos clasificar, Paula, a las células según su capacidad de diferenciación? Bueno, las células básicamente tenemos esta primer célula que va a dar origen a todas las otras células, y decimos que esta célula es totipotente, total, ¿sí? Va a dar todos los tipos celulares, ¿sí?
Conforme avanza el desarrollo, esa potencialidad se va restringiendo. ¿Qué quiere decir? Que ya no puede dar todos los tipos celulares. Esta primer célula, en el caso nuestro, por ejemplo, da todas nuestras células, las que vamos a tener, más las de la placenta. Claro. Cuando esto se va, restringiendo, tenemos células pluripotenciales que pueden dar distintos tipos celulares, pero por ejemplo no dan las células de la placenta, ¿sí? Células multipotentes, ¿sí? Como por ejemplo las células que va a dar toda la línea sanguínea, que pueden dar muchos tipos celulares, pero no todos. Hasta finalmente tenemos células unipotentes, que solamente pueden diferenciarse en un tipo celular. Me estás hablando siempre de la etapa embrionaria, Paula. Se me acaba el programa, te hago esta última pregunta porque me da mucha curiosidad. ¿Esto de la diferenciación celular continúa durante la vida adulta? Digo, ¿te está pasando a vos, me está pasando a mí ahora mismo? Sí, ahora mismo te está pasando a vos, Juan. Mientras estamos hablando, en el interior de nuestros huesos, por ejemplo, en la médula ósea, tenemos células madres que van a dar origen, por ejemplo, a todas las células sanguíneas, ¿sí? O nuestra piel. Nuestra piel estamos continuamente cambiando, diferenciándose células nuevas. Y algo que es muy importante es que la potencialidad de las células, digamos, de dar diferentes derivados, dependen de dónde estén ubicadas estas células. Claro. Después un día podríamos hablar de que se puede manipular y podemos volver atrás, pero bueno, es otro tema. Queda pendiente para otra conversación. Paula, muchas gracias Dale. por contactarnos. Dale. Te mandamos un beso grande. Gracias. Igualmente. Bueno, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Manuel, muchas gracias también por habernos visitado. Fue muy interesante escucharte. Y volveremos a encontrarnos seguramente cuando volvamos sobre temas de biología. A vos te invitamos a que te encuentres también con nosotros en nuestro próximo programa con más preguntas y la búsqueda de nuevas respuestas sobre otros temas, porque todo tiene un porqué. Ahora te quedás en la televisión pública con Altavoz, Juan Yandino, Cata Delía y todo su equipo. Muchas gracias. Chau, hasta la próxima.